Venezuela, aquí en esta semana de la resistencia indígena, ¿vale? Con la doctrina del padre Simón Bolívar, ¿vale? Aquí estamos, mira, nada más y nada menos, mira. Y estamos igualmente con unos constructos que son pieza fundamental cuando uno trata el tema de nuestra resistencia indígena, del holocausto que hablaba Bartolomé de las Casas en Historia de las Indias, nada más y nada menos, mira. Cuando uno busca la manera de cómo enfocar y ver las apreciaciones pertinentes que requiere hoy la humanidad, automáticamente yo creo que el tema hoy es la descolonización de lo que ha sido y es las pretensiones del imperio. Los imperios, antes fue el español y hoy están las grandes corporaciones, estas familias que tienen gran cantidad de dinero invertida en empresas que quieren ponerle la mano a toda la materia prima del mundo. E igualmente, algo que es hoy importante, que no podíamos dejar pasar con los detalles, felicitar al gobierno mexicano, ¿vale? Hazlo. Sigue dando de qué hablar ese pueblo con nuestro presidente López Obrador. Hablaba claramente de cómo hay que buscar que las pretensiones del injerencismo de gobiernos ya salgan de los pueblos del mundo. A la representación diplomática que se encuentra aquí en nuestro país, saludarlos, de verdad, al pueblo mexicano, igualmente a la representación china, la rusa, por supuesto, aliados estratégicos, el presidente Putin, al presidente chino. Hoy quedan dentro de todo esto que estamos hablando, la descolonización, la independencia y el injerencismo, están dando pasos agigantados en lograr un mundo posible, un mundo nuevo, por medio del multicentrismo, de la multipolaridad de este padre Bolívar. Hoy tenemos un invitado de lujo en esta visión, al postdoctor y doctor Henry Navas Nieves, quien es coordinador de la maestría de Historia Militar de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación. Quiero saludar a Miguel González, director de nuestro instituto, y a todos los maestrantes, doctorantes y a todos los egresados de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de nuestro Estado-Nación, órgano adscrito a nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. General Dilio, General Lara, todas y todos. Igualmente a nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, mi general en jefe, Vladimir Paño López, todo nuestro Estado Mayor Superior. Estamos tocando temas que hoy van desarrollando una línea discursiva, una visión holística de lo que es nuestra impronta constitucional. Porque cuando uno habla de la independencia, cuando uno habla realmente de lo que es hoy la Venezuela diferente, la Venezuela que se negó y se niega a las medidas coercitivas unilaterales, es volver al padre Bolívar, volver hoy a Guaycaipuro, volver hoy a nuestra fórmula perfecta que somos nuestros indígenas rebeldes. Y hoy no podía faltar que siguiéramos en esta descolonización estratégica que requiere hoy el mundo, este mundo global, que uno ve cómo el injerencismo está incidiendo en la cotidianidad de cada pueblo. Bienvenido, profesor. Quería dar ese pequeño síntesis de usted como doctor, postdoctor de nuestro Instituto de Altos Estudios, historiador estratégico, porque la historia no se queda en los libros, la historia se queda en las apreciaciones y en todo un sinfín de cosas. Por aquí yo tenía un libro, ¿vale? Quiero saludar a nuestro almirante, ¿vale? Por aquí está nuestro ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz. Venezuela, potencia, paz y seguridad multidimensional. Siempre la cargo por ahí. Siempre lo tenemos aquí, este enfoque estratégico de su trabajo postdoctoral. ¿Qué podemos decir hoy de la descolonización? De eso que pasó en un momento dado y sigue la Venezuela rebelde, sigue la Venezuela con Nicolás Maduro Moros en rebeldía, pero constitucionalmente buscando algo, que es la seguridad social, el gobierno social para nuestro pueblo.
Bueno, sí, estamos en la conmemoración de los 529 años que se cumplen en primer lugar, de la invasión española sobre el continente americano y, por supuesto, del inicio del proceso de resistencia, de resiliencia aborigen, que tuvo lugar prácticamente, digamos, desde la llegada. Eso es bueno tenerlo en cuenta, desde la llegada del invasor español. Para entender y comprender cómo se produce, digamos, ese proceso de confrontación, tenemos que ubicarnos en lo que es el contexto, tanto el contexto de Europa, o mejor dicho, en este caso de la península ibérica, como el contexto de las civilizaciones que poblaban este enorme territorio continental. Digamos de alguna manera que cuando nosotros hablamos del invasor español, estamos hablando relativamente de España. Si entendemos que apenas en 1492 se constituye o surge lo que pudieron, el elemento embrionario de lo que sería posteriormente el Reino de España. Entendemos que ese mismo año, justamente, los moros que, digamos, descubrieron, porque eso sí hay que decirlo, descubrieron conquistaron a la península ibérica durante más de 800 años, desde el año 711, llegaron y tomaron los moros la península ibérica, y es precisamente en 1492 cuando se retiran, pues después de la famosa batalla allá en la Alhambra, en Granada, lo que produjo justamente la entrega de la media luna. Debo decir que los moros, los árabes, los musulmanes, legaron a lo que luego sería el Reino de España, por cierto, hasta el idioma y buena parte de ese idioma mezclado con los elementos, como todos sabemos, de origen arábigo. Algunos dicen que, bueno, justamente, y con toda razón, algunos autores, de que los musulmanes crearon esa civilización, civilizaron lo que en definitiva era, digamos, un conjunto de principados, más no feudos, y de algunas agrupaciones humanas que poblaban la península ibérica y de alguna manera las dotaron de ciertamente, en primer lugar, de un conjunto de elementos científicos, y hay que entenderlo porque los árabes trajeron a la península ibérica elementos como la matemática, la astrología, la ciencia, los primeros elementos digamos, de científicos fueron traídos por por los árabes, por los musulmanes y los moros en la península ibérica. Fueron 800 años, y ese mismo año, 1492, digamos que se constituye el Reino de España con la combinación prácticamente de dos principados, que son el de Castilla y el de Aragón. Estamos hablando de Fernando y de Isabel, dos, digamos, se supone que príncipes o princesas que constituyeron el Reino de España. Digamos que de esa perspectiva, constituido ya el Reino de España, desde allí se impone para toda la península ibérica, en primer lugar, el idioma castellano, y en segundo lugar, la religión católica. Y digo esto porque es bueno que tengamos en cuenta de que antes de la existencia del reino, durante el periodo que estuvo bajo su control los musulmanes, la península ibérica, convivían exactamente católicos, judíos y musulmanes, digamos, en cierta forma en sana paz. Mientras que una vez que se constituye el Reino de España, se inicia la persecución, como todos sabemos, contra los judíos, la agrupación está denominada los sefardí, para que tengamos una idea, ¿no? Y se inicia un proceso de discriminación tremendo, ¿no? Muy violento. Y en 1400, ese mismo año, financiado por sectores económicos, se constituye una empresa, era una empresa, dirigida en este caso por Cristóbal Colón,
que tenía como propósito establecer algunas rutas marítimas. Y por supuesto, ¿por qué? Bueno, dado en primer lugar las rutas marítimas, que eran una cuestión en ese sentido de seguridad para los diferentes reinos en Europa y en el mundo, ¿no? Que les permitiera a rutas marítimas que les permitiera conectarse con algunas otras, en este caso, con el mundo asiático, dado que por el Mediterráneo estaba prácticamente controlado por los otomanos, los cuales, bueno, como todos sabemos, tenían una suerte de peaje, ¿no? De peaje para controlar el flujo de las mercancías procedentes de Asia, sobre todo las especias que eran indispensables para la conservación de los alimentos en Europa. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Pero en esas embarcaciones que salieron del puerto de Palos, allá en 1492, venían, y eso es bueno también tenerlo en cuenta, venían 3 símbolos fundamentales. El símbolo de la iglesia, representado por un capellán. Bueno, todos sabemos que un capellán es un capellán de guerra, ¿no? Los capellanes son justamente están digamos, incorporados dentro de cualquier confrontación bélica. Eso dice mucho del propósito, digamos, de esa suerte de expedición, entre comillas. El otro símbolo era la iglesia, por supuesto, perdón, aparte de la iglesia, que era el capellán de guerra, tenemos un personaje representante de la corona, digamos, de no muy alto rango, ¿no? Y por supuesto la espada, digamos, que es el otro símbolo, que era ejercido desde el reclutamiento de un conjunto de personajes que estaban en las cárceles españolas. Eso era lo que había allí en esos barcos, ¿no? O sea, tenemos la corona, que debía el representante garantizar el famoso quinto real de la corona, por supuesto el capellán, que debía garantizar el diezmo o el 10% del botín que pudieran conseguir, hay que decirlo, de ahí viene la palabra diezmo, y por supuesto parte de ese botín que iba a repartirse en quienes ejercían la violencia, no la espada. Toda una empresa. Estaba claro justamente el propósito, ¿no?, de estas 3 embarcaciones, que van a traer justamente los elementos propios de ese reino que estaba apenas constituyéndose. Van a traerlo en ese proceso no es encuentro, ni mucho menos descubrimiento, ¿no?, sino simplemente de invasión, que es lo que se va a producir, como todos sabemos, una vez que van a tomar lo que llaman la Española, la isla española, hoy Santo Domingo, Haití, ¿no?, que forman la misma isla. Por supuesto, ¿qué era lo que había aquí? ¿Qué era lo que había en 1491 en este continente? Algunos autores sostienen que la población de los aborígenes en el continente americano era de 60 a 80 millones de almas, por supuesto repartida en extraordinarias civilizaciones, la azteca, la incaica, por supuesto la gran nación caribe y otras más, que poblaban este continente desde hacía 30.000 años por lo menos, es lo que establecen algunos autores. O sea que este continente estaba poblado estoy hablando por experiencias civilizatorias muy bien dotadas de una arquitectónica, como todos sabemos. En el caso de los aztecas, creo que estamos claros de las construcciones monumentales de la civilización azteca, el proceso productivo que tenían, por supuesto, la cultura productiva, y bueno, y todo un conjunto de elementos místicos, tal como lo tenía en este caso Europa. Lo mismo pasaba con el mundo incaico, ¿no? Y por supuesto, como cada una de estas civilizaciones tenía una cosmovisión en la cual, como todos sabemos, tenían elementos incluso de astrología. El caso de los mayas es muy significativo. Los mayas tenían, desde el punto de vista de la astrología, muy bien establecido la cantidad de días, los mismos prácticamente que asumimos nosotros con el calendario gregoriano. En fin, eran civilizaciones que tenían un desarrollo histórico propio, y con un conjunto de elementos axiológicos que les permitía de alguna manera llevar una convivencia ciertamente, digamos, equilibrada, ¿no? Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Entonces, en la invasión
y digo esto porque es necesario desmontar de que estos caballeros vinieron en primer lugar a colonizar, vinieron a descubrir. ¿Cómo van a descubrir justamente un continente que está poblado con 60, 80 millones de personas, que tienen sus propias culturas y demás? Entonces, se da ese proceso de invasión porque se inicia con la llegada de ellos un proceso de saqueo, como todos sabemos, que en su primera etapa es insular, porque estos caballeros incluso ni siquiera cuando llegan a Santo Domingo, ni siquiera sabían que ellos estaban frente a un continente. Y va a haber justamente a la llegada de ellos, allí empieza el proceso de violencia, que va a ser en el año ya siguiente, de 1493, va a tener la primera respuesta de la resistencia con Canoabo, que era el cacique, la autoridad aborigen de la Española, quien genera un movimiento rebelde frente al genocidio iniciado por los invasores españoles, que produjo justamente la destrucción del fuerte Navidad, en la cual aniquilan los aborígenes por lo menos 39 de sus pobladores. O sea, debo decir, y eso lo sostienen diferentes autores, que de esos 60, 80 millones de aborígenes que poblaban este continente, en menos de un siglo, ya del 16 al 17, fueron exterminados el 90% aproximadamente. Estamos hablando de un verdadero holocausto. Claro, digamos que el 90% en cuanto a las poblaciones existentes en la zona continental, porque en la zona insular, es decir, en el sistema de islas del Caribe, el exterminio fue total, fue del 100%, que es lo que obliga en su primera etapa, en la búsqueda del oro, y por supuesto las perlas y las riquezas habidas primero en la región insular, al esclavizar a los aborígenes y asesinarlos, pues quedaron sin población que pudieran esclavizar. Por eso avanzan en la búsqueda no solo de nuevos territorios y nuevas riquezas, sino sobre todo en búsqueda de aborígenes que pudieran seguir esclavizando. De esa manera es que llegan al continente. Debo decir, para no entrar con el asunto propiamente de la civilización azteca y la incaica, ubiquémonos en Venezuela, ya estamos hablando de 1519, 20, bueno, cuando empiezan, bueno, en primer lugar con Colón, incluso a su llegada, sabemos que él consigue y divisa, digamos, la región de Macuro, y por supuesto lo que luego se conoció como Cubagua o Nueva Cádiz de Cubagua, donde se inicia el proceso de expoliación y de explotación perlífero, arrasando con las civilizaciones existentes del Caribe en la isla de Cubagua. Por supuesto que en estos procesos de exterminio, que no solo era a través de del ejercicio de las armas, sino que también las enfermedades que trajeron, que por supuesto diezmaron a la población aborigen, que no eran inmunes, no tenían inmunidad frente a esa cantidad, a la viruela, a la sífilis, en fin, que traían estos invasores. Digamos, esa población que fue exterminada pudo de alguna manera comunicarse con la población más cercana de la gran nación caribe, que era justamente de los habitantes aborígenes de la región de Cumaná, razón por la cual justamente llaman a Cumaná la primogénita. Es la primogénita porque fue la primera, digamos, la primera en materia del continente. Estamos hablando de 1519, 1520. Y por supuesto, en el caso de Venezuela, se genera ya desde la llegada del invasor a las costas o a las islas, en este caso de Cubagua, se genera el proceso de resistencia. Es un proceso, sería muy largo, digamos, narrar cada una de las batallas emprendidas por nuestros aborígenes, sobre todo, estoy hablando en este caso nada más para hablar de los caribes, porque igual pudiéramos hablar
de otras civilizaciones que de igual se rebelaron, en este caso azteca, inca, lo que quedaba de los mayas, y bueno, sería sumamente extenso. Pero lo que sí es bueno que tengamos en cuenta es que desde la misma llegada del invasor, es decir, estamos hablando de 1593, al año siguiente de la llegada del invasor a la española, se genera el proceso, la reacción contra el invasor. Y en el caso de Venezuela, de igual manera se va a dar. Volvemos otra vez, apreciado profesor, porque vamos a ir a una pausa, ¿no? Pero no nos podemos desvincular del streaming, ¿vale? ¿Ah? Vamos a ir a una pausa, vamos a saludar a los que nos están aquí, a Sodi Aragua, ¿vale? Un saludo a nuestra Sodi Aragua, a JBRZBJDBR27, un saludar a todas y todos. Igualmente, aquí tenemos el QR de escanearnos por ahí mismo, los que nos están viendo, gracias, mi coronel Medina, son los detalles. Ayer dimos una prueba ahí, escaneate ahí mismo, tácata, y nos puedes ver aquí en streaming. Quiero saludar a todo el sistema defensivo, ¿vale? De verdad, a nuestro CEOFAN, pero a todas nuestras redes, ahí está nuestro mayor general Tábata. Tábata. Ya doctor, sí, ya claro. doctor, ya activo. Igualmente a todos los docentes, investigadores, pero también a todos nuestros militares insignes, que son doctores, que son magíster, que están hoy estudiando. Es la nueva fórmula perfecta de nuestra Constitución y de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Están reportando a ver cómo está la regional del centro, ¿vale? ¿Ah? Ya vamos con el reporte vial, pero te comprometo a ti, Freddy, mira, aquí está Freddy, de la Victoria, mándame algún reporte por ahí, fíjate cómo ya le gustó, ¿eh? El reporte vial de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Quiero saludar a todos los componentes, a nuestro ejército, nuestra armada, nuestra aviación, nuestra Guardia Nacional Bolivariana y nuestra milicia bolivariana, pero tenemos en el programa referente informativo tu reporte vial. Y no podía faltar que estuviera nuestra unidad vial, dada y repotenciada por nuestro general en jefe Daniel Paino López, mira, y hoy con nuestro mayor general Fernández, ¿vale? Juvenal Fernández, y nuestro coronel Victoria al comando de esa unidad especial. Mira, Guardia Nacional, ahorita vamos con los reportes, porque hay varios que nos están llegando, y ustedes me acaban de poner aquí varios reportes, los que nos están pidiendo, dentro de todo lo que es el sistema estratégico de defensa integral, igualmente esa sensación de seguridad, mira, eso es algo que no tiene hoy parangón, porque a mí me gusta romper los esquemas cuando uno habla, ¿verdad? Como te gusta a ti, esa dama de casa que debe estar ahorita en cualquier parte de nuestra República Bolivariana de Venezuela, nuestra y nuestros muchachos, porque ante un COVID, un enemigo global, está la patria de Bolívar activa. Estamos como siempre al pie del cañón, que nadie nos puede quitar lo bailado. ¿Por qué? Porque es la vida, es el estado social, y no podía faltar, fíjate, mientras que nosotros hemos hablado, fíjate, nada más y nada menos, el 11 de octubre del 2002, apreciado doctor, Chávez mandó a parar. Día de la Resistencia Indígena. Así es. Pero con todo el respeto, porque uno respeta la cosmovisión de los demás pueblos, de los demás países, de los demás gobiernos, eso es problema de ellos. Pero fíjense, el Día de la Hispanidad, qué contradicción, ¿vale? Cuando usted nos da una lectura estratégica de todo ese holocausto, mira, esto no lo hicimos nosotros. Aquí está Fray Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, 2 tomos. Usted ve por aquí lo que hicieron esta gente que acabaron con nuestra región. Bueno, de verdad que para celebrar un día, y un día nacional, hay que verle también la voluntad. Yo creo que hoy, ante esos cambios globales, yo creo que hay que revisar eso. ¿Qué opina usted de todo esto?
Bueno, sí, a propósito de eso, efectivamente, digamos que el comandante supremo fue uno de los primeros que avanzó con un decreto en el cual establecía nada más y nada menos que el 12 de octubre se conmemoraba, no era ni la colonización, ni la conquista, ni el encuentro, ni el descubrimiento, sino de la resistencia indígena. Ya sabemos por qué la resistencia indígena. Cuando hablábamos en el anterior segmento, veíamos cómo desde 1492 nuestros aborígenes empezaron a reaccionar frente a ese holocausto desarrollado por el invasor. Pero entonces hemos presenciado de manera insólita, debo decir, cómo algunos sectores, digamos de la sociedad española, sobre todo los descendientes de aquella falange de Franco, del francofascismo. Acuérdense que Franco formaba parte de la trilogía Mussolini, Adolfo Hitler y Francisco Franco, como todos sabemos. Digamos que esos reductos del fascismo absolutamente racista de la sociedad española, como apelando a una suerte de colonialismo trasnochado de un país que definitivamente en la actualidad, digamos, está a la cola de lo que el imperialismo estadounidense ordena. Salen de manera desproporcionada a desmarcarse de lo que en justicia muy bien el Papa Francisco hizo, que fue pedir perdón, porque la Iglesia fue, en fin de cuentas, no solo cómplice, sino también protagonista de ese enorme holocausto ocasionado en este enorme continente. Entonces, vemos cómo incluso de una manera, con una vanidad inmerecida, digo, porque si hay algún país que en la actualidad, en todo caso sí representa el patio trasero de los Estados Unidos, es España. Viene a tratar de insultar y de enlodar esa postura absolutamente, digamos, humana del Papa Francisco cuando pide perdón por lo acontecido. Y no solo eso, sino que trata de insultar la postura del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tratando de decirle de dónde viene el nombre suyo. Bueno, yo traté a ese señor llamado, tristemente célebre, por haber participado en la junta esta de la invasión contra Irak, bueno, insultar a Andrés Manuel López Obrador señalándole de dónde viene su nombre. Yo diría que este señor Aznar había que preguntarle más bien a él de dónde viene su idioma, porque el idioma castellano es una construcción propia de aquellos que colonizaron y civilizaron la península ibérica, que no son otros que los árabes, que tuvieron 800 años. No es el caso del invasor español, porque en Venezuela, de Venezuela partió justamente en 300 años, después de 300 años de coloniaje, salía el envión que expulsaría al invasor español de este continente. Entonces yo digo esto porque esos rezagos racistas, que bueno, provienen incluso de la época del reino de inicio del reino de España de 1492, a quienes veían a los pobladores de este enorme territorio como una subespecie. Todavía está presente esos rezagos y vuelvo y repito, de un colonialismo trasnochado. Continúan en la sociedad española. Quien pretende prácticamente colocarnos ese contrabando del Día de la Hispanidad. Es un contrabando, contrabando, no es ninguna hispanidad. Es el Día de la Resistencia Indígena, o mejor dicho, de la resistencia de los pueblos, porque desde la llegada del invasor europeo no ha habido un momento en el cual el pueblo todo latinoamericano, caribeño, ha luchado permanentemente desde esa llegada hasta la actualidad, porque salimos del coloniaje español para posteriormente, de caras al siglo XIX, después de la muerte del padre libertador, prácticamente nos sobrevino el imperialismo estadounidense contra el cual igualmente resistimos. Y en la actualidad se debate Latinoamérica completa en una resistencia permanente.
Y vemos los embates, cómo tratan nuevamente de colonizar. Hemos visto lo que pasa con nuestros hermanos de Bolivia, vemos lo que pasó, cómo tratan de deponer al presidente peruano, cómo atacan al presidente justamente López Obrador. Y bueno, por supuesto, entendemos esa postura de estos señores del Partido Popular y de gran parte de la sociedad, de esa sociedad española, que herederos del falangismo franquista, quienes definitivamente deberían más bien hacer un acto de contrición, no solo porque, bueno, son los herederos de aquellos que generaron el holocausto aquí, sino por el genocidio originado por ese falangismo en la propia sociedad española con ocasión de como todos sabemos, de la guerra por la República de los tres primeros lustros del siglo XX. Fíjese, doctor, es una visión de verdad de cómo es la gran manipulación de estados, y esos estados, esa visión, siguen manipulando a los pueblos, queriendo manipular a los pueblos. Nosotros no, nosotros despertamos, como dijo Bolívar, se rompió el velo, todavía me recuerdo, y aquí no nos para nadie. Pero, yo no sabía que este servicio, caramba, esto es una cosa extraordinaria. Bueno, y está nuestro general Bencí, pues esa idea, y después llega la Fuerza Armada y dispara de lo que ahorita, en este momento, no te guíes por estas radios por ahí, no, es que esto tiene una ofensiva. Bueno, usted fue mi tutor en el último trabajo doctoral, ¿no? Excelente. Acuérdense que estamos aquí rompiendo con la mediática, que por ahí puede pasar algo, no, mire, está desplegado en los puestos viales todos nuestros organismos del Estado, especialmente la Guardia Nacional Bolivariana. Invitamos los demás organismos, a Policía Nacional Bolivariana, pero ahí estamos, y es importante hoy hacer referencia que es un servicio para que nuestro pueblo sienta y vea de lo que hace nuestro gobierno bolivariano. Es decir, estamos materializando, miren, los postulados de nuestra Constitución, el desarrollo nacional y la seguridad de nuestro Estado-Nación. Por supuesto. Fíjese, y hemos quedado con este tema que es importante, apreciado profesor, el tema de la manipulación, ¿vale? Nos manipularon en su momento, y hoy, ¿qué lectura tenemos antes de irnos a la pausa? Hay un pueblo que despertó, los pueblos están despertando, lo que está pasando en Chile hoy. Decretaron, escúcheme bien, estado de excepción. El señor Piñera, los pueblos indígenas están emancipándose, Eso pasó ayer. Eso está pasando hoy en el mundo multicéntrico. ¿Por qué esa visión hoy de no entender que hay que respetar nuestra identidad, nuestra fórmula perfecta, que es nuestra cultura? Es hoy un reto para toda la región de entender eso. Bueno, si nos atenemos a Latinoamérica en la actualidad inflamada, en el día estaba yo esta madrugada viendo los reportes del sistema público informativo. Está inflamada, realmente movilizaciones a lo largo y ancho de todo el subcontinente, justamente de nuestros aborígenes y de los pueblos en sí, justamente reclamando por los cómplices, porque debemos decir que el fascismo y el colonialismo continúa, digamos, como cual fantasma, recorriendo justamente Latinoamérica y el Caribe, la América Meridional. Es una realidad, y así como el colonialismo está presente, el decolonialismo también está presente. Es decir, hay una confrontación de los pueblos por conjurar ese colonialismo, por cierto, que está presente en nuestra Constitución, porque es fundamento. Nuestra Constitución toma del bolivarianismo el anticolonialismo, así de claro, ese es el paradigma anticolonial. Y así como Venezuela, debo decir, los pueblos del mundo en la actualidad se debaten. Vemos cómo, estaba presenciando cómo en Bolivia salieron el pueblo a la calle a defender su democracia, porque hay un sector del fascismo, por supuesto, vinculado con nada más y nada menos que con el imperialismo estadounidense, ese fascismo que pretende colocarles un golpe de Estado, como lo dije anteriormente, igual que en Perú, a Pedro Castillo. Y en el caso de Chile, el fascista, porque no se puede llamar de otra manera, a Sebastián Piñera, porque él es heredero del pinochetismo, fue socio de Pinochet. O sea, es el fascismo.
conectados con justamente esa godarria, o como lo llaman los propios españoles, el falangismo o los fachas, conectados con esa visión racista que continúa y que está presente, y que estuvo presente durante el proceso de independencia nuestro, cuando vimos un sector de la oligarquía vinculado al Reino de España y a la corona española, defendiendo los intereses de la monarquía. O sea, ese debate está allí, claro, está presente, como está presente también en buena parte de la oposición, del oposicionismo de aquí de Venezuela. Pero fíjate, ayer los pueblos indígenas nuestros, todas las etnias estaban celebrando en conjunto con nuestro presidente. Y ayer, en Chile, imaginémonos hoy, poniendo ya un estado de excepción. Sí. Un estado de excepción, fíjense. Y estas son las cosas que a veces nosotros tenemos que refrescarlas, de cómo, a pesar de que estamos bloqueados, que hay unas medidas coercitivas, estamos nosotros referenciando y apuntalando siempre nuestra Constitución. Y vemos a los vecinos que irrespetan totalmente los derechos y la vida, apreciado profesor. Tenemos esto es el mundo al revés, como decía Galeano, en el postulado que usted sacó ayer. En el día de ayer fue asesinada una de las luchadoras mapuche en Chile por la policía, esa policía de Pinochet, los carabineros. Vemos como lo que decía, sigue la confrontación entre el colonialismo, ese colonialismo ya expandido impuesto desde la hegemonía del imperialismo estadounidense, y el anticolonialismo de los pueblos que han procurado y han luchado para conquistar la soberanía e independencia y sacudirse de ese coloniaje. Esa confrontación está presente en el hoy, en el día de hoy, está presente en el contexto de la América Meridional actual. Por supuesto que Venezuela en ese aspecto es un bastión, y por eso justamente nos han declarado una amenaza inusual y extraordinaria. Y la amenaza deviene del ejemplo libertario, del ejemplo de soberanía e independencia de nuestra sociedad. Ellos no entienden y no logran comprender cómo después de todo el ataque y la aplicación de la guerra difusa, nosotros continuamos de pie, y debo decirlo sin pecar de un falso optimismo, estamos venciendo. Claro. Y eso lo sabe el imperialismo. Ellos saben que estamos venciendo, que hemos logrado imponer la paz, hemos logrado imponer el amor y la solidaridad entre venezolanos. Han tratado de generar, porque el coloniaje es así, impulsa las guerras. Vemos cómo incluso tratan ahora de estimular una confrontación entre los pueblos de Argentina y Chile, o entre Chile y Bolivia, o entre Venezuela y Colombia. Pues no es así. El asunto nuestro no es contra los pueblos. No son los pueblos los que van a, digamos, a participar de una confrontación. En todo caso, son las oligarquías que sirven de cipayos del imperialismo para tratar de generar guerras en el contexto de la América Meridional. Pero los pueblos nuestros no lo van a permitir, porque en definitiva, como vemos, el pueblo boliviano ha salido a la calle a imponer la paz, a decirle no al golpismo, no al fascismo, no a la discriminación. Y por supuesto, para exigir y pedir justicia por las masacres ocasionadas por los fascistas bolivianos, que generaron muchas masacres, muchas muertes en el 2019 en ocasión del golpe de Estado, como todos sabemos, patrocinado por Estados Unidos y, por supuesto, por uno de sus tentáculos, que es la Organización de Estados Americanos. Fíjese, eso me gustó, esa apreciación, porque vamos a ir a una pausa, profesor. Pero quiero primero ponerme aquí, aquí está la pantalla, mira, escanee su QR. Eso te agradezco ahorita una vez. Vamos a vernos un poquito ahí, fíjate, ahí está nuestra sargento Álvarez, ¿vale? Ya nos estamos viendo ya directamente. Mire, fíjese ahorita el enfoque que hay. Mire, esto no es casual. Esto es parte de la estrategia comunicacional de Telefan, y por eso es que yo puse rapidito, porque me está mandando mensajes primero saludando a la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, ahí estamos, al sistema vial. Muy bueno. De varias partes de nuestro país. Voy a tener que hablar con el Mayor General Fernández, ¿vale? Para seguir activando todos los puestos, los 1000 y pico de puestos, vamos a activarlos. Mayor General Juvenal Fernández, están activos, pero para ver si nos mandan otros reportes también, porque a la gente le gustó
para quedarse el reporte vial. Gracias al coronel Viloria, esfuerzo permanente de lo que es el profesionalismo, da clase de seguridad vial en la Academia Militar de la Guardia Nacional. Qué bueno. ¿Sí? El profesionalismo. Ahora, hay otra cosa por ahí, porque nos vamos a ir ahora con un video de soldado en combate. Imaginemos ahorita, vamos a irnos con este video. Ante la música vamos a irnos con este video porque es un relic estratégico y quiero saludar al coronel Emilio Álvarez. Gracias a él que está en esta fórmula perfecta, en conjunto con nuestra televisora, con nuestro general Bencipo, que son los nuevos programas que hoy, con calidad y con profesionalismo, estamos aquí activos. Soldado en combate. Vamos a irnos con ese video y quiero saludar a Juan Memo 87, Gabriel Enrique, Reino Sebe, Dick DT, Socal Transporte y igualmente al Herbert José 32. Un saludo a todas y todos los que nos están viendo, pero nos vamos rapidito con Soldado en Combate. Próximamente, mañana vamos a empezar a ver ese programa, gracias a tu opinión también que tú diste, pero vamos a ver ese video. Volvemos otra vez con estas músicas perfectas de nuestra venezolanidad, porque vamos a tocar temas hoy que van hoy en la República Bolivariana de Venezuela, porque nosotros sí tenemos una política estratégica para nuestras y nuestros indígenas, para nuestras personas, nuestra visión de nuestro logro como revolución bolivariana. Fíjate, y es una de las cosas que siempre decimos a los venezolanos, no a lo importado, primero aquí, primero es aquí. Y de nuestra cultura, quiero saludar a Ernesto Villegas, esfuerzo permanente, a Jorge Berroeta, director del Archivo General de la Nación, ahorita está en Cumaná, en una conferencia, Jorge. Anoche estábamos conversando hasta tarde. De verdad que te agradezco y siempre ese apoyo porque es parte del equipo, igual que el profesor Nava, de referente informativo, o los que están por todo el sistema de esa arteria vial, sientan de que está nuestro gobierno bolivariano. Quiero saludar a nuestra teniente Albani, ¿vale? Albani que está vial, que está en el puesto de Guacara, ¿vale? Esa fue alumna mía. Qué bueno. Teniente. Ayer me mandó un mensaje y pertenece al comando, a esa unidad de seguridad vial. Quiero saludar a él y a mi coronel Viloria, quien es colega, es profesor, es oficial y profesor de nuestra Academia Militar de nuestra Guardia Nacional. Es la Universidad Militar, pero es nuestro componente que está encargado constitucionalmente por el orden interno. Mire, profesor, no es poca cosa hoy, aquí tengo la Constitución, ¿no? Cuando uno ve el tema que hay de la hispanidad en otros países, cuando uno ve hoy el tema de Chile ahorita, que hay mira, nada más y nada menos, ¿vale? ¿Sabes lo que es un estado de excepción? En pleno 12 de octubre, pues. Esto no es poca cosa. Y ver hoy la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cómo tiene un capítulo especial. Igualmente, la ley del plan de la patria. Y voy a lo que es un lineamiento perfecto, que es el proyecto nacional Simón Bolívar. Sí. Trilogía perfecta. Es la República Bolivariana de Venezuela que le ha dado un capítulo a nuestra ancestralidad. Por supuesto, es que, mira, digámoslo de alguna manera, si nosotros decimos que el bolivarianismo es un sistema teórico, sin duda, cuyo fundamento, uno de sus fundamentos, yo creo que el mejor definido está en nada más y nada menos que en el anticolonialismo y en la postura, aquella postura que proviene incluso del pensamiento de Simón Rodríguez, robinsoniano, el pensamiento robinsoniano de inventamos o erramos. Es decir, digamos inventar y desechar toda aquella cosmovisión procedente de Europa, que es lo que nosotros denominamos el eurocentrismo. Y precisamente el bolivarianismo es eso, es la construcción de un conjunto de elementos que permiten establecer todo un paradigma.
Y bueno, lo que tú has dicho del proyecto Nacional Simón Bolívar es la obra en la cual nuestro comandante supremo, después de un conjunto, pero bastante riguroso, de consultas, logra hacer una conjunción de dos paradigmas, que es el bolivarianismo y el socialismo. ¿Cuál socialismo? Por supuesto que no es el socialismo del Partido Socialista Obrero Español, que el socialismo no tiene nada. Tampoco el socialismo soviético, porque nuestra historia no es esa. El socialismo de Carlos Marx, del periodo del siglo XIX, Eso me gusta, esa apreciación. Tampoco, porque ese socialismo no es más, es expresión del espacio-tiempo, es decir, del lugar donde se promulgó y del tiempo en el que se promulgó. El socialismo nuestro es perfectamente, como diría Mariátegui, es indiano, es el socialismo procedente, que es una visión nuestra, desde nuestra cosmovisión, es el socialismo nuestro, es de la América Meridional, propio del desarrollo de los pueblos, que toma algunos elementos de ese paradigma creado y construido por Federico Engels y por Carlos Marx, y los hace suyo en la medida en que los incorpora desde nuestra propia historia. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Nuestro socialismo no es repetición, no es la repetición de la cosmovisión de otros pueblos, porque a fin de cuentas, cada cultura, las culturas no son malas ni buenas, lo que son es diferente. Ahora, pretender que de una cultura diferente se trata de imponer los elementos axiológicos a otra es absolutamente, digamos, por supuesto, que es absolutamente impropio, es represivo cuando tratan de colocarnos a nosotros una cosmovisión que no nos pertenece. Entonces, nosotros somos, por eso, por fundamento, digamos, doctrinario, desde lo que tú dijiste, desde nuestros ancestros, desde allí rechazamos profundamente las posturas coloniales, como lo sostiene uno de nuestros queridos profesores amigos, a quien le mando un saludo y un abrazo, porque sé que está convaleciente en este momento, que se llama Vladimir Adrián. No, está viendo ahorita, Y quiero extenderle un abrazo caluroso, con mis mejores deseos, creo que los tuyos también, sí. de que te mejores pronto, hermano, y que, bueno, en la trinchera te esperamos para que sigas como siempre has estado, bueno, en pie de lucha, en defensa de la patria. Vamos a ir a una pausa, No? pero yo creo que esta visión ahorita, lo que vamos a ver, es una visión para que tú te incorpores y sigas conectado, y te veo. Y los que no, se me enganchan ahorita con el QR, se pueden enganchar con la pantalla, meten el QR y se quedan aquí en Instagram, pero fíjense, tenemos Soldado en Combate. Es el primero en ese estilo, fíjate, porque es la televisora de la Fuerza Armada, es más, referente informativo es único, pues. Están marcando una pauta, porque claro, eso es nuevo, ¿no? Nosotros aquí, no, pero claro, pero nosotros ahorita que cumplimos 6 años, este es único. Esto aquí tenemos una visión, un fundamento. Ya vamos por el programa 901, ¿no? 901 es hoy. Me acuerdo cuando estamos empezando, que estaba el profesor Nava, el profesor Mariña y otros más que han seguido viniendo, ¿no? De lo que es la estrategia en seguridad de nuestra nación, en el resguardo y en otros contextos que vamos a ir poco a poco avanzando, ¿no? Pero también Soldado en Combate. Es como en este primer programa, cómo nosotros vamos a ver cómo se entrenan, cómo se capacitan nuestros futuros pilotos. Porque meterse en un avión no es cosa fácil. Entonces, esas son las cosas que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es el perfeccionamiento, la formación y algo que es importante, mira, Henry, de lo que es lograr con estrategia perfecta hacer programas con contenido. Porque tú sabes lo peligroso, que se monte cualquier persona por ahí, no, yo estoy en un avión, yo estoy en un helicóptero, no. Esto estamos ahorita haciendo calidad estratégica de cómo se va a preparar un profesional. Quiero saludar a todos los de esa unidad porque han entregado de sí en este primer programa que vamos a sacar esta semana, porque no es poca cosa lo que hoy vamos a empezar a ver en la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, programas perfectos, programas que buscan crear dentro de ti lo que estás viendo en pantalla. Por ejemplo, referente informativo con varios reportes ahora,
y vamos a continuar innovando, porque para nosotros es crear dentro de nuestras usuarios y usuarios un momento de tranquilidad. Engánchense en TVFan. Quiero saludar a Larrarte Hilaris, Clave.Gómez, Caimán Nero, igualmente Landaeta Lardis, Nasser Piso Plaza, Carlos Medina 1281 y Elinor Ortega, un saludo a la Guardia de Honor Presidencial que nos está viendo. Quiero saludar a todas y todos, a todas las unidades, a todas las SODIs, ADI y REDIS, es decir, al pueblo todo que hoy, dentro de tu cotidianidad, te enganchas en tu programa referente informativo y en TVFan. Vamos a una pausa y volvemos con el doctor Henry Navas, profesor de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación. Único, no hay otro. Vamos a una pausa y volvemos. Volvemos otra vez con esta música perfecta, pero antes de empezar, como hicimos en la vez pasada, fíjate, tenemos otro reporte, que es el reporte de nuestra prensa escrita. Mira, quiero saludar a la Guardia Nacional Bolivariana, me mandan mensajes, ojalá que nos estén viendo, lo que pasa es que con el tema de que están en la calle, incorporados, me están mandando mensajes de La Victoria, de Tejería, imaginémonos, me llegó mensaje también de Valencia y de Aragua también, fíjate, de todo lo que están operativamente, claro. O sea, hay presencia y es gracias también que desde aquí estamos creando nuevos espacios para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dé lo mejor de sí. No se olviden del programa Soldado en Combate, Mosca, y lo que nos están viendo por ahí en la pantalla está el código QR. Vamos a ir con el reporte de la prensa escrita. Ahí están, pueden verlos igualmente en los siguientes instrumentos digitales, los que quieran seguir profundizando esa información. Desde aquí nosotros tenemos nuestro informativo que sale antes de referente informativo y pueden verlo también a las 12 y en la tarde tenemos a las 8 de la noche. Ese es nuestro informativo. Claro, para darle a nuestra audiencia todo lo que hace nuestra televisora. ¿Entiendes? Ahora bien, hoy como balance, tenemos que lograr romper con el tema de lo colonial hoy en el mundo multicéntrico y multipolar, apreciado profesor. Tenemos que seguir profundizando ese tema. Claro, por supuesto, pero es que, fíjate, a mí me parece que esas posturas, y lo he visto con mucho estupor, de esas actitudes malcriadas, absolutamente impropias del colonialismo trasnochado, parece que es contagioso. Y digo esto porque nos correspondió, nos sorprendió ver con sorpresa cómo este señor llamado Borrell, de la Unión Europea, y vuelvo y lo repito, es un injerencismo colonialista trasnochado de una Europa decadente que hoy está de rodillas frente al imperialismo estadounidense, se atreve a tratar de influenciar y de intervenir de manera ilegal, de manera grosera en los asuntos internos de Venezuela y sobre todo en nuestro proceso electoral limpio y transparente, como hemos logrado llevarlo. Esas declaraciones absolutamente desgraciadas, porque no se le puede llamar de otra manera, en la cual supuestamente los enviados observadores de la Unión Europea a propósito del proceso electoral eran los que iban a legitimar, imagínate tú, una postura absolutamente ridícula, a legitimar lo que era nuestro proceso electoral. Muy bien respondido por nuestro canciller, pero no solo por nuestro canciller, yo creo que ha sido respondido por toda nuestra clase política, sobre todo desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, en donde el vicepresidente Diosdado Cabello, de manera clara y contundente, no solo lo rechazó, sino lo puso en su lugar. De igual manera el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez,
Pero voy más allá, yo creo que no solo son nuestros dirigentes, sino es el pueblo venezolano todo, y esperamos que la oposición que está participando en el proceso electoral, también se pronuncie en relación a esta postura injerencista, o por lo menos aquella oposición que se llama independiente y que supuestamente, queremos creerlo, le toma distancia a el injerencismo estadounidense. No así aquel sector de la oposición que claramente son los sigüices, lacayos del intervencionismo imperialista. De tal manera que yo creo que el pueblo todo venezolano rechaza estas posturas de una petulancia inmerecida, una España, una Europa aporreada en la actualidad desde el imperialismo, quien definitivamente los colocó en una situación de rastrerismo extremo, cuando prácticamente deja por fuera incluso a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para la defensa no solo hemisférica, sino global. Cuando logra justamente un acuerdo, una especie de mini OTAN con Australia y con el Reino Unido, dejando así por fuera al resto de Europa. Entonces, con una petulancia inmerecida, yo quiero insistir en eso, debería más bien ocuparse de rescatar un tanto la dignidad del viejo continente frente al imperialismo y, por supuesto, ocuparse de sus asuntos internos y dejar que los pueblos latinoamericanos, que hace muchos años expulsamos a los invasores europeos, siga su curso y siga construyendo la paz que tan caro nos ha costado construir. Fíjate, hay un punto que hoy hemos quedado, y tú hablabas y yo estaba viendo el teléfono, ¿no? Antes de irnos, quiero saludar a Romero, que es historiador, te manda saludos. Ignacio. Sí, Ignacio Romero. de La Victoria. Sí, sí. Igualmente del Centro Nacional de Historia te están mandando saludos. Igualmente también la Red de Historia y Patrimonio de varios estados del país están alborotados todos de lo que es hoy para mí, con todo lo que ustedes nos han dicho, de verdad quiero agradecerles porque esto tiene pertinencia con una historia insurgente, que es la insurgencia de la descolonización. Claro, la insurgencia de los pueblos, justamente es la resistencia aborigen, la resistencia de nuestros aborígenes y del pueblo todo, porque los aborígenes están en nuestras venas, todos nosotros somos el resultado de esa mezcolanza entre nuestros aborígenes de los pueblos africanos secuestrados y traídos como esclavos, familias completas, pueblos completos fueron traídos a este continente. Se mezclaron con nuestros aborígenes y, por supuesto, un sector de los blancos procedentes de España que le tomaron distancia al Imperio Español y que coadyuvaron el proceso de independencia de las repúblicas de la América Meridional. Para estudiar seguridad de la nación tenemos que estudiar nuestra historia. Sin duda. Pero la historia real, no la historia disfrazada que nos metieron. Sí, claro, porque hay una suerte de corriente histórica que suscribe justamente eso de la hispanidad. Eso es. Así, sí, y, claro. Y quiero agradecerle a usted, porque estamos culminando por el día de hoy, apreciado profesor, de todas esas orientaciones, todos esos enfoques, esas apreciaciones, que siempre van a ser pertinentes aquí en el programa Referente Informativo. Agradezco el esfuerzo. Quiero agradecer igualmente a todos nuestros profesores, nuestro pueblo y nuestros estudiantes, es decir, pueblo todo, que está siempre pendiente. Y ahora más, busca con el QR que está ahí en la pantalla, puedes pegar tu teléfono, mira, tácata, y te metes rapidito en Instagram TV Fan. Es decir, si tú vas a salir ahorita, no hace falta quedarte desconectado de la televisora. Te puedes pegar y automáticamente TV Fan lo vas a ver aquí. Y ahorita cuando tú hables de esto es Soldado en Combate. Viene próximamente, quiero reflejar esto porque esto es un enfoque de las especialidades, de la formación y un sinfín de cosas que pueden ir en ese programa que va a salir desde aquí pronto. Empezamos con el tema
de los pilotos. Por eso es que es importante. Quiero saludar a Carlos Medina 1281, Camus.4F, Delgado Orney 75 y Jonathan 5744. Un saludo a todas y todos los que nos están viendo, los que seguimos de lunes a viernes. Tu televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que no para, 365 días del año y 24 horas del día. No te quedes nada más viendo otros programas, ve las alternativas, la alternativa de TV Fan, tu televisora. Gracias, profesor, por haber compartido con nosotros y seguiremos aquí hasta que Dios... Me quiero despedir de todos mis alumnos de Historia Militar y de los honorables miembros de la promoción en ciencia, la maestría de ciencia de la dirección del Centro de Estudios de Seguridad y Desarrollo Integral, quienes en un acto hermoso en el día de ayer lograron coronar y finalizar todo su recorrido académico para convertirse en magíster licenciado en ciencia de la dirección. Imaginémonos hoy, bueno, que pasen un feliz día a todas y todos. Soldado en combate. Vamos a ver ahorita un video cuando salgamos de aquí, Soldado en combate. Vamos a pegarnos con ese programa. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. Vamos. Hola,